Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta videoclase estaremos hablando particularmente del ADN o ácido desoxirribonucleico. Vamos a ver la estructura del ADN. El ADN tiene una estructura primaria, una estructura secundaria y una estructura terciaria. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En el ADN se distinguen tres niveles estructurales. La estructura primaria o secuencia de nucleótidos, es decir, la secuencia de un nucleótido atrás del otro. Vemos la estructura secundaria, que es la doble hélice de ADN, que es la que ustedes conocen mayormente, y luego la estructura terciaria o ADN superenrollado. Esto es la torsión de la doble hélice sobre sí misma. Para conseguir que el ADN quepa dentro del núcleo, se encuentra muy empaquetado. Ese empaquetamiento se lleva a cabo gracias a las proteínas histonas, que son nucleoproteínas, son proteínas sobre las cuales se enrolla el material genético, la hebra de ADN, y logra ese empaquetamiento para poder entrar dentro del núcleo. Vamos a ver la estructura primaria del ADN o secuencia de nucleótidos. Es la secuencia de nucleótidos de una sola cadena. Como vemos acá, tenemos la base nitrogenada, el azúcar desoxirribosa y un grupo fosfato. Y así sucesivamente vamos a leer la secuencia de 5' a 3'. Esta secuencia será adenina, guanina, timina y citosina. Siempre vamos a llamar al nucleótido por la base nitrogenada, que es la que lo identifica. Se pueden distinguir en ella, en esta cadena, bien, un esqueleto de pentosas, una pentosa, dos pentosas, tres pentosas, cuatro pentosas, y una cadena, también un esqueleto de grupo fosfato. Ese esqueleto es fosfato pentosa a lo largo de la cadena, y luego la secuencia de bases nitrogenadas, que es la que le da identidad. El número de hebras diferentes que se puede combinar, imagínense que es infinito y tiene las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina. Bien, vamos a ver entonces, además, como dice aquí, en los análisis químicos se ha demostrado que el porcentaje de guanina es igual al de citosina y el de adenina es igual al de timina. Recuerden que esto está relacionado con que la adenina siempre aparea con la timina y la citosina siempre aparea con la guanina. La adenina con la timina se unen por dos puentes de hidrógeno y la citosina con la guanina se unen a través de 3 puentes de hidrógeno. Esto, el porcentaje de bases nitrogenadas, se encuentra conservado evolutivamente y es característico de cada especie. Es muy importante. Vamos a ver aquí la estructura secundaria del ADN o lo que conocemos como la doble hélice. La estructura secundaria es la disposición espacial de la doble hélice de dos cadenas de polinucleótidos con bases nitrogenadas enfrentadas y unidas mediante los puentes de hidrógeno. Ustedes pueden ver aquí entonces la primer cadena, bien, de color azul, que se moviliza de 5' a 3', y vemos la segunda cadena de color verde que se moviliza de 3' a 5'. Bien, vemos la adenina aparea por dos puentes de hidrógeno con la timina, mientras que la guanina aparea con 3 puentes de hidrógeno con la citosina. Vemos dos cadenas complementarias antiparalelas, porque si bien es cierto son paralelas, tienen distinta dirección. Una es 5' 3' y la otra es 3' 5'. Esto es muy importante y vamos a ver que este es el modelo denominado modelo de Watson y Crick, formulado en el año 1953.
Van a ver ustedes entonces las dos hélices complementarias, antiparalelas, bien, que van girando como una escalera en espiral. Además, el modelo también incluye las reglas de Chargaff, quien observó que todos los ADNs tenían tantas moléculas de adenina como de timina y tantas de citosina como de guanina. Y recuerden que esta proporción es característica de cada organismo y está conservada evolutivamente. A esto denominamos reglas de Chargaff. Bien, vamos a ver entonces qué nos dice el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, elaborado en 1953. Dice que el ADN está formado por dos cadenas, acá vemos una cadena, acá vemos la otra cadena de polinucleótidos que son antiparalelas, ya que una va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Nos indica que son complementarias, ya que siempre la citosina parea con la guanina de la otra cadena y la adenina con la timina de la otra cadena, y además también nos dice que se encuentra enrollada en forma plectonímica o de doble hélice. Bien, ese es el modelo de Watson y Crick. Son dos cadenas de polinucleótidos antiparalelas, complementarias y enrolladas en doble hélice. Acá vemos también cómo es. Fíjense que la doble hélice tiene un diámetro conservado de 20 Armstrong. Bien, vamos a ver acá un poquito mejor cómo aparean las bases. Acá tenemos la adenina con la timina interaccionando con dos puentes de hidrógeno. Acá vemos la guanina interaccionando con la citosina con 3 puentes de hidrógeno. Vamos a ver entonces que las cadenas de ADN son complementarias, pero no iguales. Por lo tanto, la secuencia de la cadena es distinta. Van a ver ustedes entonces que en esta estructura todos los grupos hidrófobos se encuentran hacia el interior de la molécula. Como lo estudiamos habitualmente, todo lo que repele el agua se encuentra hacia adentro. En este caso se encuentran formando puentes de hidrógeno que le brindan estabilidad a la macromolécula. Mientras tanto, los grupos fosfato se encuentran hacia afuera, ya que tienen carga negativa y enlazados con las pentosas, formando un esqueleto azúcar-fosfato. Bien, vamos a ver acá entonces en síntesis que el modelo de la doble hélice dice que son dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí, antiparalelas, complementarias, que se estabilizan por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas, están enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario, el esqueleto de azúcar-fosfato se encuentra hacia afuera, bien, hay un enrollamiento plectonémico, que decíamos que es esa doble hélice, gira en sentido dextrógiro, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Existen 10 pares de nucleótidos por cada vuelta y tiene un diámetro de 2 nanómetros o 20 Armstrongs. Bien, aquí vemos que el ADN presenta dos surcos, un surco mayor y un surco menor. Bien, hay una hendidura mayor de 22 Armstrong y una hendidura menor de 12 Armstrong y en total tiene 34 Armstrong, una vuelta completa de hélice donde entran aproximadamente 10 pares de bases. Llamamos pares de bases a las bases que se encuentran enfrentadas, siendo un par de bases cada escalón de esta doble hélice que parece una escalera en caracol. Vamos a ver también la tercera estructura o el tercer tipo de nivel estructural que tiene el ADN, que es el ADN súper enrollado. Es decir, que es un
superplegamiento o empaquetamiento sobre sí mismo, como lo estamos viendo en esta imagen, que se da habitualmente en el ADN circular, que es el ADN bacteriano, por ejemplo, o el ADN mitocondrial. Es un ADN circular, no tiene la estructura de cromosomas que tienen nuestro ADN. Bien, esa estructura superplegada o superenrollada sobre sí mismo es la que denominamos estructura terciaria, y esta disposición se denomina ADN superenrollado. Vemos acá, por ejemplo, el ADN circular de una bacteria que se encuentra relajado, y aquí vemos el ADN circular que empieza a plegarse sobre sí mismo. Vamos a ver entonces que según la estructura, según la forma y según el grado de empaquetamiento, el ADN puede ser de estructura monocatenario, es decir, que tiene una sola cadena. En ese caso podemos mencionar algunos virus. Recuerden que en nuestro caso nuestro ADN es bicatenario, tiene dos cadenas que forman esa doble hélice. Con respecto a la forma, podemos ver que hay ADN lineal, que es, por ejemplo, nuestro ADN, y ADN circular, que es el cromosoma bacteriano, como dice ahí, de las células procariotas. El empaquetamiento del ADN puede ser asociado a histonas, que son las nucleoproteínas dentro de las células eucariotas, y el ADN desnudo o no asociado a histonas. Espero que esta clase les haya gustado. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en el comentario y no olviden suscribirse a mi canal Sara Zurita Martínez. Muchas gracias.